Porque 10 estados en Estados Unidos votaron referendos para decidir sobre la protección del aborto como un derecho constitucional. Las consultas fueron la respuesta a la pérdida de derechos desencadenada hace 2 años por la anulación del fallo Roe v. Wade. Los comicios presidenciales fueron entonces la oportunidad también para votar por los derechos reproductivos. Y en 7 casos esa defensa tuvo éxito. Vamos a realizar el análisis y para ello conectamos con Alejandra Soto. Ella es directora de medios latinos de Planned Parenthood Federation of America. Gracias, Alejandra, por conectarte con Directo América y con France 24. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a hablar primero de los estados que rechazaron proteger el aborto y te pongo el ejemplo más grande, que es Florida. Allí los apoyos para defender la interrupción voluntaria del embarazo llegaron al 57%, pero no alcanzaron ese margen del 60% necesario para aprobar. ¿Por qué se quedó corta la iniciativa? El caso de Florida es interesantísimo, ¿no? El análisis, porque como tú mencionas, la mayoría de los votantes, un 57%, sí quiso aprobar la enmienda y proteger el derecho al aborto. Sin embargo, en el caso de Florida, inusual, se pedía un mínimo de 60% para que la medida pasara. Normalmente solamente es una mayoría. Y eso fue consecuencia directa de maniobras políticas de funcionarios estatales que incluso amenazaron a las cadenas televisivas a través de cartas, enviándoles cartas, prohibiéndoles que tuvieran anuncios a favor de la enmienda en sus canales televisivos. También hubo desinformación, hubo mentiras viles de parte de funcionarios electos. Entonces no se logró ese 57%. Sin embargo, la gente lo dejó claro, ¿no? No quiere al gobierno estatal entrometida en sus decisiones personales y médicas. Bueno, sin embargo, otra de las figuras que fue de alguna manera protagonista en este referendo fue Donald Trump, pero con su poca claridad, porque primero en campaña pues se declaró completamente opositora al aborto, pero después tuvo que moderar su discurso y en Florida llegó a decir que el límite de 6 semanas para abortar era demasiado mínimo y que probablemente votaría en contra. Después no supimos cómo votó, dijo que ya no hablaba del tema. ¿Qué les espera entonces a los derechos reproductivos en estos 4 años, pensando en el ejemplo de Florida y de Donald Trump? Por una parte puede pensarse que hay incertidumbre total porque precisamente Donald Trump cambia de opinión o dice cambiar de opinión sobre el tema como uno cambia de calcetines, ¿no? Cuando fue presidente dejó claro que apoyaría una ley federal que prohibiera el aborto. Como candidato dijo que los estados deben de decidir, criticó al estado de Arizona por una prohibición que considera él demasiado estricta, criticó la prohibición de Florida como una muy estricta, pero como tú bien mencionas, dijo que iba a votar en contra de la enmienda. Y cuando se le preguntó después de votar cuál fue su voto, dijo que ya no quería hablar del tema. Vaya, si el próximo presidente del país no quiere hablar de un tema, eso es preocupante. Lo que sí sabemos son sus acciones. Eso como presidente dejó la puerta perfectamente abierta y el terreno sembrado para que se prohibiera la decisión de Roe v. Wade, se anulara y que eliminando, ¿no?, el aborto en todo el país, esa prohibición. Y ahora como candidato estuvo titubeando. No confiamos en él, confiamos en su proyecto 2025, que es su plan de trabajo, donde claramente dice que se planea prohibir el aborto en los 50 estados del país. Veremos qué pasa. Bueno, sobre este llamado Plan 2025, del que mucho se ha hablado en medios de comunicación, bueno, Nevada, Colorado, Nueva York, Montana y Maryland también, por otro lado, modificaron sus constituciones y blindaron el aborto en la Carta Magna estatal. ¿Esto será suficiente contra ideas diferentes para, como tú dices, cancelar los derechos de aborto a nivel de todo el país? Esa es la pregunta clave porque todo depende de cómo lo hace Donald Trump. En Estados Unidos, cuando existe una ley federal, ¿no? Obviamente establecida por el Congreso, por ambas cámaras y firmada por un presidente, una ley siempre va por encima de una ley estatal. Entonces, si Donald Trump prohíbe el aborto de esa forma, lo que está en la Constitución estatal de cada estado sencillamente se queda a un lado y rige lo federal.
Ahora bien, si él eligiera no ir por el camino de una ley, pero de una orden ejecutiva, entonces están en juego, podría haber un pleito judicial entre una orden ejecutiva federal y una ley estatal en una constitución. Y también otra opción, obviamente, puede ser que así como anularon Roe v. Wade a través de un caso judicial, que se presentara un caso judicial que llegara hasta la Corte Suprema y un fallo prohibiera el aborto, pero también tendría conflicto con las leyes estatales. Así es que tenemos varias opciones. Obviamente Planned Parenthood y organizaciones en las que estamos en coalición nos estamos preparando legalmente para cualquier escenario para pelearlo, si es que es posible. Pues bien, yo te agradezco mucho por esta entrevista, por entregarnos más datos y un poco el panorama de lo que son los derechos reproductivos y la lucha por la libertad de los derechos reproductivos. Es Alejandra Soto, directora de medios latinos de Planned Parenthood Federation of America. Que tengas un feliz día. Muchísimas gracias, siempre a la orden.